¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Una vez más estamos por iniciar su programa Filosofía Viva, viaje al corazón de las ideas. La filosofía está viva y hoy viajaremos al corazón de las ideas para descubrir cómo éstas nos guían en los desafíos actuales. En este programa, que es el programa número 5, vamos a hablar sobre Platón. Le vamos a dedicar a Platón por lo menos 3 programas. En este espacio, el pensamiento clásico se encuentra con el mundo moderno. Platón, las respuestas más vigentes a las grandes preguntas sobre el conocimiento, la ética y la justicia. Platón es sin duda uno de los filósofos más influyentes de la historia y su pensamiento, por supuesto, que sigue marcando la filosofía, la política y la educación hasta nuestros días. La vida de Platón ha estado marcada por la política. El pensamiento político de Platón podría resumirse en el eslogan: el saber al poder. Solo el conocimiento legitima el ejercicio del poder. Solo quienes se consagran a él merecen gobernar. Pero, ¿quién fue Platón? ¿Quién fue Platón? Platón nació en Atenas en el 427 a.C. Nació en el seno de una familia aristocrática, tal vez la familia más rica de la ciudad de su tiempo. Y su verdadero nombre era Aristócles, que era también el nombre de su abuelo. Su linaje se remontaba por vía paterna al rey Codro, que era un rey mítico, fundador de Atenas. Y por parte de su madre descendía del legislador Solón, otro de los 7 sabios. La familia materna, además, estaba vinculada al partido oligárquico y sus tíos formaron parte del brutal gobierno de los 30 tiranos instaurado en el año 404 a.C. El sobrenombre de Platón se lo puso su maestro de gimnasia a causa de su vigor físico, dicen, dado que en griego platos significa algo así como amplitud, vastedad. Le decían Platón porque tenía las espaldas anchas, ¿no? Como platos. Conocemos algunos datos sobre su vida gracias a la obra de Diógenes Laercio, Vidas y opiniones de los más ilustres filósofos, una obra que fue escrita en el siglo III después de Cristo. El gobierno de los 30 tiranos fue instaurado después de la derrota de Atenas en la guerra del Peloponeso. Platón vivió en tiempos de crisis, por lo tanto, cuando Atenas estaba sometida a Esparta y después a Corinto. Por eso es que él desconfiaba de la democracia, a la que consideraba un régimen basado en opiniones cambiantes y por ello alejada de la verdad. De ahí que el platonismo, a diferencia del socratismo o la sofística, no nace del ágora, sino criticando precisamente al ágora. Al ser parte de esta crisis en la que se encontraba Atenas, la desazón de Platón se produce pues ante la política autoritaria de ese gobierno títere proespartano que fue el gobierno de los 30 tiranos. También la desazón tiene mucho que ver con su vinculación y posterior muerte de Sócrates, a quien él consideraba como el más justo de los hombres, y que él fue testigo de cómo, tras ser juzgado duramente, se lo condena a muerte. Para Platón fue una democracia
la responsable de la ejecución de su maestro. Después de la ejecución de Sócrates, Platón viaja por todo el Mediterráneo, especialmente a la corte de Siracusa en Sicilia, para llevar a la práctica su modelo de ciudad justa. Platón creía que la ciudad, la polis, era la principal forma de Estado y por eso ésta debía culminar en un gobierno justo que quedaba recogido en la denominación de ciudad justa. Hacia el año 388 a.C., incitado precisamente por sus amigos los pitagóricos y especialmente por el matemático Arquitas de Tarento, Platón creyó que era posible aplicar su teoría política en tierras sicilianas y se fue hacia Sicilia, donde se convirtió en consejero de Dionisio el Viejo. Pero no duró mucho esa relación, por lo que fue expulsado de Siracusa. Muchos dicen que fue vendido como esclavo. Por eso regresó a Atenas en el 387 a.C. y fue en esa oportunidad que fundó su academia, una institución revolucionaria para la época. La academia era una mezcla de santuario dedicado a las musas y de escuela para jóvenes, ¿no? Jóvenes aspirantes a políticos. Se llama Academos porque se dice que fue construida en un terreno bastante abandonado e insalubre que era de propiedad de los herederos de un héroe ateniense llamado Academos. A partir de ese momento la academia se convirtió en el centro de la actividad de Platón. Y podemos decir que la academia fue la primera universidad del mundo. Posterior a eso, Platón viaja 2 veces más a Siracusa y está a punto de morir secuestrado por mercenarios del tirano de la ciudad, Dionisio el Joven, hijo y sucesor de Dionisio el Viejo. Pero este intento terminó en fracaso. El último viaje fue hacia el año 361 a.C. Tras el último viaje de Platón hacia el 361 a.C., se cuenta que una facción de los amigos de Platón, dirigida precisamente por Dión de Siracusa, tío de Dioniso el Joven, intentó, según se dice, contra las opiniones de Platón, un fallido y confuso golpe de Estado que tuvo como resultado el asesinato de Dión por parte de sus propias tropas. Este suceso parece ser que fue el que influyó en la composición del último de sus diálogos de Platón, llamado Las Leyes, en el que precisamente se pregunta si no sería mejor que el político ilustrado se apoyara en un tirano benévolo y también ilustrado que garantizara la puesta en práctica de las reformas necesarias. La muerte sorprende a Platón durante la redacción de los 12 libros precisamente de esta obra, que por cierto es la única en la que no aparece Sócrates. Platón escribió diálogos filosóficos, en los que generalmente Sócrates es el personaje principal. Y en estos diálogos abarca muchas áreas, pero hay algunas que son más importantes que otras, como por ejemplo la teoría de las ideas o formas, el mito de la caverna, el concepto de la justicia y la política, el amor platónico y el alma y su inmortalidad. Lo que no significa que sean los únicos temas, ¿verdad? Pero
son los más importantes. Es curioso que Platón sea el único pensador antiguo que nos haya dejado algo parecido a una autobiografía. Sin embargo, en esa autobiografía casi no habla de sí mismo, simplemente conocemos sus diálogos. ¿Cuáles son las obras más importantes de Platón? Bueno, no hay un consenso entre los especialistas acerca del número de diálogos auténticos ni del orden en que fueron escritos. Sin embargo, de acuerdo con algunos criterios que tienen que ver con el estilo literario y con las fuentes históricas, se los ha clasificado en tres grandes grupos: los diálogos de juventud, los diálogos de madurez y los diálogos de vejez. Los diálogos de juventud son aquellos que fueron escritos bajo la influencia de Sócrates. Se cree que estos diálogos han sido escritos durante los últimos años de la vida de Sócrates o, con mayor probabilidad, en los primeros años después de su muerte. Un texto clave de esta época es la Apología de Sócrates, donde se narra precisamente el juicio de Sócrates. Después está Critón sobre el deber, Laques sobre el valor y otros como Eutifrón, Ión, Lisis, Cármides, Gorgias, Hipias Menor, Hipias Mayor y Protágoras. Son también textos considerados como diálogos de juventud. Entre los diálogos de madurez tampoco se ha llegado a ningún acuerdo sobre su orden, pero se cree que Platón pudo haberlos escrito cuando tenía entre 40 y 56 años, cuando ya estaba en la academia. De esta época son La República, El Banquete, Fedón y Fedro. Estos textos marcarían la madurez literaria de Platón. Otros diálogos de este mismo periodo son también Menón, Eutidemo, Menéxeno y Crátilo. Finalmente están los diálogos de vejez, que están marcados por la crítica radical que hace Platón de las teorías anteriores, incluida la de las ideas, que es su teoría. Sofista, Político y las leyes son los textos más significativos de los diálogos de vejez. También se incluyen en este periodo Parménides, Teeteto, Timeo, Critias, Filebo y las cartas, que no fueron escritas en forma de diálogo y que se sospecha mucho sobre su autenticidad. Bueno, ahora que hemos visto un poco de la vida de Platón y de la influencia que ha tenido en la figura de Sócrates, podemos decir entonces que la muerte de Sócrates por orden de la Asamblea de Atenas condujo a Platón a una grave crisis, tanto en lo humano como en lo intelectual. Sócrates, el incansable agitador de conciencia, fue para Platón el maestro y a la vez el mártir de la verdad. La muerte de Sócrates marcó pues profundamente la vida y la obra de Platón. Específicamente, las circunstancias de la muerte de Sócrates es lo que lo afectó tanto, porque Platón no podía concebir que Sócrates, acusado de no creer en los dioses de la ciudad, de hacer buena la mala causa y de corromper intelectualmente a los jóvenes, fuera condenado a beber la cicuta, a ser la primera víctima de un asesinato filosófico que va a condenar a Atenas como asesina y que va a determinar en buena medida el pensamiento político de Platón y en particular su valoración
de la democracia. Pero ¿qué fue lo que atrajo a Platón hacia el viejo Sócrates, dado que ambos eran tan distintos? Posiblemente le fascinaba el descubrimiento de la atención que ponía Sócrates hacia el alma como objeto último de la filosofía. Le atraía también esa actitud personal de Sócrates que anteponía a la interrogación sobre la moral a cualquier tipo de dogmatismo. En la Apología, Platón apunta el dictamen del oráculo de Delfos, según el cual Sócrates era el hombre más sabio porque precisamente sabía que no sabía. Sócrates, entonces, a los ojos de Platón, era un modelo de sabiduría. ¿Por qué? Porque era el hombre que sabía que no sabía. Es el hombre que sabe que no sabe y que extrae precisamente de esa paradoja la fuerza para construir eso que se llama filosofía. Finalmente podemos decir que otro de los atractivos que ejercía Sócrates sobre Platón era que era el máximo ejemplo de hombre justo. Eso se puede apreciar leyendo los diálogos. Ahí se puede encontrar por lo menos 3 argumentos que dan contenido a esa afirmación. El primer argumento es que Sócrates es el hombre más justo porque está en paz con su conciencia y porque no tiene miedo a la muerte. Es también el más justo porque no teme desafiar los convencionalismos políticos y hacer lo que cree justo en nombre de la verdad moral. Por ello, dado que la justicia implica no buscar el provecho propio, y en tercer lugar, Sócrates es el más justo porque su misma manera de hacer filosofía a través de un diálogo apuesta pues por la filosofía como búsqueda en común de la verdad. Esto frente a los sofistas que escribían sus discursos, que cobraban, es decir, que ofrecían un conocimiento cerrado y dogmático. Sócrates plantea en su idea de diálogo que la verdad no pertenece a un solo hombre, sino que la verdad es propia del conjunto de hombres que debaten en relación a ella. Ahora vamos a ver algunos de los aportes del pensamiento de Platón. Y vamos a empezar con la teoría de las ideas o forma. Platón sostenía que el mundo que percibimos con los sentidos es solo una copia imperfecta de un reino superior de ideas perfectas e inmutables. Es decir, que para Platón habían en realidad 2 mundos: el mundo sensible de los sentidos y el mundo de las ideas. La teoría de las ideas le permite a Platón responder a la pregunta ¿qué es la realidad? Y él muestra que lo aparente y lo sensible son una ficción y que la auténtica realidad se puede ver solo con la mente y no con los sentidos corporales. Las ideas, pues, constituyen la puerta de entrada obligada al pensamiento platónico y tienen, por supuesto, importantes ramificaciones en su ética y en su política, porque para Platón las ideas son el camino del saber racional. Pero, ¿qué es una idea? ¿Qué es una idea según Platón? Idea viene del griego eidin, que significa ver. Y una idea, eideia o eidos, era la imagen, la forma visible,
la manifestación puramente material de la cosa. En el pensamiento anterior a Platón, eran los ojos y no la mente lo que configuraba una idea. Platón va a transformar profundamente el concepto. Idea en Platón designa una forma interior, el modelo que da entidad y estructura a la pluralidad de las cosas. La idea, con Platón, se convirtió en una causa universal de los objetos sensibles. ¿Cuáles son los objetos sensibles? Aquellos que podemos ver, tocar, oler, que participan de su perfección absoluta, imitándola. Es decir, según Platón, los objetos que podemos ver imitan la idea. Del ojo del cuerpo se pasó al ojo del alma, pues, según Platón, es en el interior de cada uno de los hombres y no en su experiencia sensible, es decir, en su experiencia de los sentidos, donde se produce la revelación de la idea como modelo perfecto y esencia eterna. Como podemos ver, pues, el núcleo de la teoría platónica de las ideas consiste en la afirmación de que todo cuanto existe bajo una forma temporal no es más que un símbolo o una aproximación a algo que realmente es, algo que posee una última realidad suprasensible y que solo el alma, y no cualquiera, sino el alma más perfecta, puede captar. Para explicar qué es la idea, entonces, Platón va a usar el concepto de paradigma, que se traduce como modelo. ¿Por qué modelo? Porque explica no lo que son las cosas, sino lo que deberían ser. ¿Para qué? Para convertirse en perfectas. Para Platón, el auténtico ser lo descubre la mente y todo lo que ven los ojos es una mezcla de realidad y apariencia puramente mutable, opinable e inconexa. La idea es perfecta y toda aproximación que intentemos a ella será pues necesariamente parcial e imperfecta, porque no puede comprenderse desde los sentidos. Una característica básica que va a dar Platón a la idea es su inteligibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que solo puede conocerse mediante la razón. Precisamente porque las ideas son inteligibles, no pueden tener cuerpo. No hay ideas en el mundo de las cosas, las cuales, las cosas, simplemente son copias de las ideas. No hay ideas en el mundo de las cosas son copias de las ideas. Para Platón, las ideas, además de inteligibles, son perfectas y al ser perfectas son inmutables. No pueden nacer, morir ni cambiar y no lo pueden hacer porque no pueden ser otra cosa que lo que son, modelos inteligibles. Además, la idea es única en la medida en que la unidad es la perfección del ser, según Platón, mientras que la pluralidad es imperfecta y es el no ser. Y por lo tanto, para resumir, podemos decir que, de acuerdo con Platón, las ideas son, en lo fundamental, un principio de conocimiento. El sentido de este principio de conocimiento se halla justamente en la capacidad que tiene de ordenar los objetos percibidos con los sentidos. De ahí que para Platón hay que saber qué es la piedad, la justicia o la belleza para poder afirmar correctamente si un acto es piadoso, una proposición es verdadera o una escultura es bella.
Solo suponiendo que existe un mundo de lo inteligible, se puede esperar pues que lo material y lo sensible tengan una estructura y un orden interno más allá de la dispersión y la pluralidad de las cosas. En este sentido, las ideas permiten que haya algo permanente justamente en las cosas, algo que todas ellas comparten y de lo que participan. La participación precisamente es la manera en que el objeto material es pues iluminado por la idea. Platón incluso dio un paso más al afirmar que solo las ideas son las que hacen posible los actos humanos que de ellas derivan. Esta afirmación la podemos encontrar en el Eutifrón, donde dice que la piedad, por ejemplo, es esa forma, ese eidos, esa idea por la que son piadosas las cosas piadosas. ¿Qué significa eso? Significa que no solo hay ideas de cosas materiales, tales como, por ejemplo, los hombres, los animales, etc., sino también de conceptos ideales tales como el bien, la belleza o la unidad. Conocer las ideas de los conceptos ideales es pues vital para que el gobernante actúe con justicia, dice Platón. Resumiendo entonces, podemos decir que Platón sostenía que el mundo sensible, es decir, el que percibimos con los sentidos, es solo una copia imperfecta del mundo inteligible, es decir, el mundo de las ideas o formas. Esto significa que lo que vemos y tocamos no es la verdadera realidad, sino solo sombras o reflejos de un mundo más perfecto y eterno que es el mundo de las ideas. Por ejemplo, todas las sillas que existen son diferentes, ¿no es cierto? Algunas sillas son de madera, otras de metal, otras tienen respaldo, otras no lo tienen, pero todas las sillas comparten algo en común que nos permite justamente reconocerlas como sillas. Para Platón, eso es porque existe una idea de la silla, una forma perfecta e inmutable de lo que es una silla. Y todas las sillas del mundo entonces son solo copias imperfectas de esa idea inmutable que tenemos de la silla. De ahí que las características, como ya lo hemos dicho, que él atribuye a las ideas o formas sean que son eternas e inmutables, es decir, que a diferencia de las cosas materiales que cambian y desaparecen, las ideas no cambian ni se destruyen. Son universales, lo que significa que no existen en un lugar físico, sino en un mundo inteligible al que solo podemos acceder a través de la razón. Y son la verdadera realidad. ¿Qué significa eso? Lo que vemos en el mundo físico es solo una sombra de esas ideas. Las ideas son la verdadera realidad. Bien, como podemos ver, entonces, la teoría de las ideas tiene dos consecuencias obvias. Por una parte, como nunca seremos tan perfectos como una idea, la insatisfacción y el deseo anidarán por siempre en el alma humana y siempre tenderemos a vivir atrapados en el mundo sensible, es decir, en el mundo de los sentidos. En segundo lugar, el gobierno justo, el que sería perfecto como una idea y que según Platón realizaría el bien de manera perfecta, nunca podrá alcanzarse en el mundo de lo sensible. Por eso, la injusticia y la insatisfacción nos acompañarán siempre. Es por este reconocimiento
que Platón considera imprescindible elaborar junto a esta su teoría de las ideas, su teoría del alma y su teoría política. Una teoría del alma capaz de integrar los contrarios y una política que propugne un gobierno de nuevo tipo, es decir, el gobierno de los sabios, el gobierno del filósofo rey. Pero estos dos temas los vamos a desarrollar en los siguientes 2 programas más que vamos a dedicar a la obra de Platón. Como siempre, les pido que comenten, pregunten, participen de este espacio para que podamos mantenerlo y podamos enriquecernos mutuamente.